estudiando algunas cosas sobre el evangelismo propiamente tal. Y ¿sabe usted que los líderes mundiales se ponen de acuerdo para hacer ciertas cosas en cada uno de los países? Bueno, uno está tan apartado y a lo mejor están encerrados en sus propias cosas que no se da cuenta de esto. Pero en el caso de Latinoamérica, los líderes políticos están de acuerdo para hacer ciertos cambios. Y esos cambios usted los puede notar ya. Y si abrimos un poco los ojos nos vamos a dar cuenta que son terribles. Por ejemplo, el área que corresponde, digamos, a nuestro país, el área latinoamericana, se le encargó a la Presidenta de la República hacer ciertos cambios en ideologías que hoy día están siendo legisladas. Ideologías no se puede legislar acerca de ideas, de sentimientos. Entonces, nosotros vemos hoy día en la legislación actual que se está legislando la ideología de género. Entonces, a través de todos los discursos de las personas, del gobierno, se está hablando de términos como, por ejemplo, la equidad. Que antes no se hablaba de eso. Pero hoy día, como sinónimo de que todas las cosas sean equilibradas, un hermano me dijo, esa es una de las palabras más terribles. Porque cuando uno habla de ser equilibrado, quiere decir que todo lo pone en el mismo nivel. Y nuestro Dios no está al mismo nivel. Nuestro Dios tiene que ser la prioridad. Tiene que ser lo máximo. Entonces cuando nosotros, hermanos, sea equilibrado, no, nosotros tenemos que ser sobresalientes en los espíritus, luz y sal de la tierra. Pero hoy día el Estado se habla de equidad. Y a nosotros nos parece bien, solamente lo que escuchamos, eso es lo que necesitamos, equidad. Hoy día se nos habla de la ideología de género. No, ahora ya no se habla de hombre y mujer, sino de género, como queriendo decir que hay un tercer sexo que no se define ni por masculino ni por femenino. Y de repente a uno le parece, no, está bien, ¿no? Porque hay algunas personas que no se identifican con ninguno, está bien. Pero la Biblia nos enseña de que hay solamente dos, y que es hombre y mujer, varón y hembra los creó, dice la palabra del Señor. Entonces, a veces se producen estos cambios que nosotros no nos damos cuenta, pero que forman parte de la vida y nos están tratando de influir en lo que nosotros pensamos. Y entre el año 1800 y 1900, los gobiernos se pusieron de acuerdo para poder cambiar algunas cosas, especialmente de los cristianos. Y saben que se presta para eso muchas veces. Entonces, hubo un cambio en el Evangelio, ¿no es cierto?, en el cambio hacia el año 1900, 1800, 1900. En ese periodo hubo un cambio que hasta hoy permanecen y que son de facto, digamos, con la predicación del Evangelio. Y vamos a tocar algunas cosas de ello. Vamos a hacer un pequeño resumen. Nosotros estamos viendo la última clase. Hablamos que la misión de nuestra vida debe ser, la principal misión de nuestra vida como cristianos debe ser la predicación del Evangelio. Es decir, cada uno de nosotros, su mayor deseo, inclinación, preocupación y oración debe ser por llevar el Evangelio a otros que no lo conocen. Ya hemos conocido aquí que parte de nuestra familia no tienen a Cristo, no han experimentado el cambio, ¿no es cierto?, en sus vidas, porque el Evangelio no les ha llegado, o porque el Señor, ¿no es cierto?, no le ha placido, pero tal vez es porque nosotros no lo hemos dado a conocer como corresponde. Pero es nuestra preocupación. Por lo tanto, la misión más importante, más que nos reunamos en el templo, más que aprendamos doctrina, más que, no sé, podemos hacer cualquier actividad dentro de la iglesia, el evangelismo tiene que ser lo más importante entre usted y yo. Y la palabra lo dice, todos conocemos, Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión, por tanto, ir y hacer discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, la misión más importante como cristianos es que nosotros demos a conocer las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Si pudiéramos analizar estos dos textos, estos dos versículos encierran verdades, pero tremendas. Por tanto, id. Solamente ahí. La pregunta es para cada uno de nosotros, ¿estamos yendo? Porque a veces venimos a congregarnos, y está bien, pero el mandato principal es ir. Entonces yo tengo familiares que no tienen a Cristo, a lo mejor usted también. La pregunta es, ¿estás yendo a predicar el Evangelio a los familiares? O a lo mejor los tengo en la misma casa. Pero ¿estoy yendo con esa disposición? Y hacer discípulos, dice. Hermano, yo le preguntaba el otro día, ¿usted tiene algún discípulo que usted esté preocupado de su crecimiento espiritual, de lo que está leyendo, de lo que está cantando, de lo que está meditando? La Biblia dice, hacer discípulos es más que compartir una cosa superficial, es preocuparse de la vida espiritual del otro. Es incentivarle, como decía el hermano en la oración, a crecer espiritualmente. Hermano, ¿qué es lo que está leyendo? La verdad es que muy poco. Pero hermano, ¿usted cree que la vida es eterna aquí en la tierra mientras nos preparamos? Usted tiene que ocupar su tiempo en esto, ¿cierto? Hacer discípulos a todas las naciones. Yo no salí nunca de Chile. Pero nos mandan no solamente aquí, allí en Hechos habla, ¿no es cierto?, de tres círculos importantes, ¿no es cierto? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a veces yo no salgo de mi Judea, ahí no. Pero aquí en la Gran Comisión va más allá incluso. Pero a lo mejor ni siquiera puedo salir, sino que puedo orar por misiones, puedo colaborar por misiones, porque otros van a ir. Y yo soy parte de la iglesia y por lo tanto tengo que colaborar para ir. Entonces tenemos misión en Argentina, en Uruguay, en Perú, en todos los países. Pero tengo presente yo aquello también como parte de la iglesia de Cristo. Me preocupo de aquello. Bautizándonos. Algunos creen que el bautismo es una cosa secundaria. Pero si usted ve los evangelios, si usted ve el libro de los Hechos, se va a encontrar, ¿no es cierto?, que el Señor estaba de acuerdo con el bautismo. Incluso Él no necesitaba ser bautizado. Y pidió a Juan en el río Jordán que lo hiciera, para ejemplo. El bautismo es importante, muy importante, para unirse a la iglesia local. ¿Lo estamos incentivando nosotros? ¿Le estamos diciendo a los hermanos que no han sido bautizados? ¿Y qué piensas sobre el bautismo? Tú sabes que es una orden, no es una opción. Bueno, la Gran Comisión encierra ello también. Y aquellos que dicen que la Trinidad no es real en la Biblia, miren lo que dice la Gran Comisión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podríamos detenernos bastante tiempo allí también, enseñándole, dice el versículo 20, enseñándoles. Hermanos, cada uno de nosotros está llamado a poder instruir, enseñar, compartir. Si el Señor ha impactado nuestra vida, ha cambiado nuestra vida, ahora soy otra persona, ¿puedo compartir con otro? ¿Puedo enseñar a otro? Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles son todas esas cosas? Interesante, ¿no es cierto?, la doctrina de Cristo. Allí hay mucho que hablar también, ¿no es cierto? Y después añade, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hermanos, una promesa real para cada uno de nosotros.
el Señor a través del Espíritu Santo está con cada uno de sus hijos. ¿Fija? Entonces, estábamos viendo que la misión más importante de nuestra vida como hijo de Dios es el evangelismo. Segundo, después vimos que también había, ¿no es cierto?, un evangelio falso, y que este evangelio falso había entrado, ¿no es cierto?, más o menos entre 1800 y 1900. Y es el que señala al pecador que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Ahora, aquí nos vamos a detener un momento, porque el hecho de predicar o dar a conocer el evangelio a otro tiene que ser de la forma que aparece en la palabra. Pero este cambio de que hay un plan precioso y maravilloso para su vida, tiene un trasfondo de cambio en la vivencia, ¿no es cierto?, que nosotros hemos tenido, o la influencia que hemos tenido desde el año 1800, 1900 en adelante, donde hubo un cambio profundo en la predicación del Evangelio. Ahora, ¿cómo entró el Evangelio moderno en nuestra época? Y aquí está la clave para pensar hoy día. Dejaron de usar la ley en la presentación del Evangelio. Esta es la clave del pensamiento de hoy. Dejaron de usar la ley en la presentación del Evangelio. Esto no quiere decir que nosotros vamos a volver a practicar la ley. No. Estamos hablando de la presentación del Evangelio. Cuando usted va a donde una persona y va y quiere compartir la palabra y no sabe cómo hacerlo y le dice, ¿tú eres cristiano? Sí, le dice la otra persona, sí, soy cristiana. Yo me considero cristiano. Ah, ya, eso es lo que yo quería compartir contigo. Y se acabó la conversación, ¿no es cierto? Entonces, a veces cuando nosotros vamos y dicen, ¿sabes qué? Yo te quiero presentar a Jesucristo. Cuando tú aceptas a Jesucristo, todo cambia. Tu forma de pensar, de actuar, tus prioridades, todo cambia. ¿Te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador personal? Si no tengo plata, estoy enfermo, me gustaría cambiar esas cosas. Sí, lo acepto. Pero dejamos de presentar el Evangelio completo como debe ser. Entonces, la ley tiene un lugar prominente en la conversión del pecador. Alguien, por favor, que lea Salmo 19:7 y otra persona, Gálatas 3:24. Recuerden, se ha dejado de presentar el Evangelio de acuerdo a la ley. ¿Qué dice Salmo 19:7? La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová hace cambio al sencillo. Que hace sabio al sencillo. Gracias, Daisy. Estimado hermano, dice aquí en la primera parte, 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros estamos en el tiempo de la gracia, ¿no es cierto? Cuando ya la ley nosotros sabemos que no la podemos obedecer o aplicar completamente porque en cada uno de ellos fallamos. Pero ¿cómo dice esto, no es cierto, aquí? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿A qué se referirá? ¿Alguien que lea Gálatas 3:24, por favor? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gracias, hermano. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es lo que es el ayo? El ayo era un profesor riguroso. No sé si usted se acuerda de su época de estudiante. Pero cuando había un profesor estricto, castigador, disciplinado, a lo mejor alguno de ustedes lo recuerda, ¿no es cierto? Eso es un ayo. Y aquí dice, de manera que la ley ha sido nuestro profesor riguroso. Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Estimados hermanos, la ley forma parte importantísima de presentar el Evangelio a otros. El conocimiento del pecado y el temor del juicio. Sin la ley, el pecador difícilmente se arrepentirá porque no tendrá un conocimiento claro de sus pecados, ni tampoco un entendimiento del justo juicio de Dios que está por venir. Y vamos a buscar Romanos, capítulo 3, del versículo 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estimado hermano, cuando uno va y se enfrenta a una persona que no tiene a Cristo, ¿cómo va a entrar a él? ¿Cómo le va a presentar el Evangelio? ¿Como que Dios le ama? Generalmente decimos eso. Estimado, ¿usted sabe que Dios le ama? ¿Es verdad eso, no? ¿Dios ama al que está en pecado? No. Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero no le hemos presentado lo que significa, ¿no es cierto?, el relato de la ley. Es decir, nosotros obviamos la condición natural que estamos viviendo, porque a lo mejor nosotros le restamos importancia al pecado. Creemos que el pecado es una cosa que no tiene mayor envergadura. Creemos que no tiene mayor importancia. Y por eso le decimos a la persona, ¿sabes qué? Dios te ama. Pero si nosotros vamos a la Biblia, nosotros sabemos de que el pecador no tiene ninguna posibilidad de llegar a Dios. Ninguna. Si no sea porque Dios primero vea que hay un corazón arrepentido y que este corazón arrepentido, ¿no es cierto?, va a confesar sus pecados, ¿no es cierto?, delante de Él y, ¿no es cierto?, se va a apartar de ellos para servirle a Él de todo corazón. Pero eso, como dice aquí, sin la ley el pecador difícilmente se arrepentirá porque no sabe cuál es la importancia del pecado. Muchas veces nosotros le restamos importancia porque decimos, no, el Señor me va a perdonar. Y después sigo en la misma, en el círculo vicioso que decimos nosotros, que caigo nuevamente, que estoy pidiendo perdón y que estoy, ¿no es cierto?, testificando, que estoy implorando, ¿no es cierto?, perdón, y después vuelvo a lo mismo, y es un círculo, y eso, ¿saben lo que quiere decir? Que no me he arrepentido. Eso quiere decir. No me he arrepentido. Y creo que el pecado en mí no va a hacer mucho efecto. Total, voy a la iglesia, o leo la Biblia, o oro un poquito, y con eso estamos ok. Razón por la cual la gente debía responder al Evangelio. Aquí hay una de las normativas que en el año 1800-1900 se pusieron de acuerdo los líderes para poder cambiar la presentación del Evangelio. Entonces dijeron que el aplicar la ley cuando uno presenta el Evangelio era muy dura. Y por lo tanto los templos iban a tener menos gente. Y total, si abarcamos mayor cantidad de personas, más de algunos, ¿no es cierto?, va a ser tocado por la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron lo siguiente. Cuando se abandonó el uso de la ley en el evangelismo, se tenía que encontrar una razón por la cual la gente debía responder al evangelio. Y esta fue una mejora de vida. No sé cuántos se acuerdan de ustedes de campañas de sanidad, por ejemplo. Entonces invitaba a todo el mundo que estuviera enfermo, que fuera a la reunión, porque allí el predicador iba a orar y las personas se iban a sanar. Pregunta, ¿es la prioridad en el ser humano? Verdaderamente tenemos que ser sanos. Pero hay cosas superficiales que no presentan el Evangelio como corresponde. Entonces se pusieron de acuerdo a que
al hombre y a la mujer le interesaba para venir a Cristo una mejora de vida. Entonces, ven a Cristo y se acabarán todos tus problemas. ¿Es verdad eso, no? Ven a Cristo, la teología de la prosperidad, y, ¿no es cierto?, vas a tener muchos recursos, ¿no es cierto?, para usarlos como tú quieras. Presenta tu ofrenda y nosotros vamos a orar para que tú encuentres trabajo y para que encuentres con un buen sueldo y para que tengas de todo, porque tú eres hijo de un Dios que lo puede todo, que es todopoderoso y que es más rico de todo. Ese es el verdadero evangelio. Entonces hoy día se apela a la mejora de vida de cada una de las personas y se habla y se predica acerca de que vamos a ser mejores seres humanos. Y atractivo, por supuesto. Yo quiero aceptar a Cristo, ¿no es cierto?, porque voy a ganar más plata. Yo voy a aceptar a Cristo porque se van a terminar los problemas y las enfermedades. Pero no es la verdad que se refleja en la Biblia. Porque se abandonó la ley para presentar el Evangelio. Acepta a Jesucristo y te dará paz, gozo, amor, realización y felicidad duradera. Está bien. En el futuro vamos a tener eso. Pero como lo repitió el hermano Juan aquí adelante, Jesucristo le dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Piensen en algunos de los líderes, de los apóstoles, cómo murieron ellos a fin de cuentas. A Pablo lo mataron, a Pedro lo mataron, a Juan lo desterraron a la isla de Patmos, donde se cree que murió allí. Y vemos nosotros líderes destacados en la Biblia, y ellos, ¿no es cierto?, sufrieron. No es que encontraron, ¿no es cierto?, sí tenían paz en Cristo, ¿no es cierto?, no como el mundo la da, dice el mismo Jesucristo. Pero no quiere decir que uno va a vivir una vida feliz aquí, porque la vida no está preparada para esta tierra, está preparada para después. Así que si usted y yo predicamos el Evangelio como dice la Biblia, vamos a tener problemas, dificultades, porque Satanás mismo va a estar en contra de nosotros. Gozo, sí. Uno de los frutos del Espíritu es gozo en nuestro corazón, porque tenemos a Cristo y tenemos la verdad. ¿Cierto? Amor, sí. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de esto es el amor. Pero esa realización que dice ahí, creemos nosotros que aquí en esta tierra nosotros tenemos que realizarnos. Y algunos dicen que la política los realiza, porque todo el mundo lo conoce, lo aplaude, lo destaca. Pero la Biblia dice que a nosotros nos va a destacar el hecho de predicar el Evangelio y ser una nueva criatura. Felicidad duradera. Son atractivas las cosas, claro. Jesús usaba la ley. Y aquí vamos a ir a la Biblia y voy a pedir que me ayude, digamos, en el texto. Especialmente con la gente soberbia, con los que no querían reconocer sus pecados. Y aquí hay una premisa bien interesante que la vamos a ver a continuación. Busquemos Lucas 18, un pasaje muy conocido, pero donde a veces como uno lo lee muy rápido, no se da cuenta de detalles que aparecen. Lucas 18, del versículo 18 en adelante. Bueno, esta se conoce como el joven rico. Yo le voy a preguntar a alguien. Fíjese dónde está aplicada la ley, ¿ya? Entonces yo le voy a preguntar después dónde está aplicada la ley y usted me va a decir como buenos alumnos. Dice así la historia. Leo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Pregunta, ¿dónde está la aplicación de la ley, hermanos?
¿Ah? En el versículo 20. ¿En el versículo 20? Exactamente. Exactamente. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás. Nosotros hemos salido un par de veces, digamos, a la plaza o a otros lugares a presentar el Evangelio. Y uno tiene que preguntar si aplica la ley, que lo vamos a ver en la próxima clase. Uno tiene que hacer ciertas preguntas, como por ejemplo, estimado, ¿usted ha adulterado? No, yo soy casado felizmente con mi esposa y nunca he adulterado. Pero el adulterio en la palabra no solo significa hacer el hecho físicamente, sino que pensarlo en la mente. Y dice la palabra que cualquier hombre que haya codiciado a una mujer en su mente ya ha adulterado. Por lo tanto, no estaría cumpliendo la ley. Y sin embargo, este joven dice que todo lo ha cumplido. Segundo, dice, no matarás. Bueno, a lo mejor físicamente yo no he matado a nadie. No le he cortado el cuello, no le he ahogado. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cualquiera que se enoje contra su prójimo o su hermano ha cometido ya, ¿no es cierto?, homicidio en su corazón. Nos escaparemos de la ley, hermano. Sin embargo, este joven dice que todo lo había cumplido. Y si seguimos, ¿no es cierto? No hurtarás. Yo le pregunté a una persona que se veía como educada, estaba en la plaza, sentado leyendo el diario. Y le pregunté y dice, todo molestando. Porque me está tratando de ladrón. No, le estoy haciendo una pregunta. ¿Usted ha robado alguna vez? No. Y en el libro de Malaquías aparece una pregunta, ¿habrá robado el hombre a Dios? ¿La ha leído nosotros? Cuando yo estoy ocupando más tiempo para mí que para Dios, le estoy robando tiempo. Cuando yo trabajo más para mí que para el Señor, le estoy robando al Señor. Cuando yo no estoy dando para el avance de la obra, le estoy robando a Dios. Pregúntame, ¿escaparé de esto? Sin embargo, este joven dijo que lo había cumplido desde su juventud. Hermanos, Jesús aplicaba la ley cuando presentaba el Evangelio. Porque la pregunta del joven, ¿no es cierto?, dice aquí, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? En el fondo, ¿cómo voy a ser salvo? Y Jesús le responde con la ley. Y muchas veces nosotros no la aplicamos cuando aplicamos el Evangelio. Bueno, eso es producto del cambio que ocurrió entre 1800 y 1900 en la iglesia cristiana. Y que hoy día nosotros tenemos que retomar de nuevo. Porque si yo no estoy consciente de mi pecado, o la persona que le oye no está consciente de la gravedad del pecado, nunca se va a arrepentir. El joven violó el primer y segundo mandamiento. Cuando Cristo le dijo que vendiera todo lo que tenía para seguirle, le tocó su ídolo. Claro, su Dios era el dinero. Es una violación del primer mandamiento. ¿Qué es lo que dice Éxodo 23? ¿De memoria? No entrar. Ya, lo sabía. Estimado hermano, muchas veces creemos nosotros que tener dioses ajenos es tener algunas estatuillas, imágenes en la casa, o grutas donde se puede, ¿no es cierto?, tener allí visible. No es así. Cada cosa, si yo le doy mayor importancia que a Dios, puede convertirse en un ídolo. Incluso hasta la familia. Por lo tanto, este joven había violado el primer mandamiento, ¿no es cierto?, cuando Jesús le tocó el tema del dinero, porque dice que eso fue muy triste. Segundo, violó el segundo mandamiento
que dice que no, dice el segundo mandamiento, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero la imagen que tenía de Dios era su riqueza. La ley formaba parte, ¿no es cierto?, de la presentación del Evangelio de Cristo. Pero nosotros muchas veces no lo hacemos. Y lo más grave de todo aquí es que el joven se fue con un claro conocimiento de lo que le conduciría al infierno. Y eso era el dinero. Pablo, bueno, aquí antes de eso, el patrón general de Cristo, y esto es interesante también, dice que a través de los evangelios Cristo usó el siguiente patrón. Y esto, por favor, si se lo pueden grabar. La ley para los soberbios y la gracia para los humildes. Hay un discurso que es bien largo y que aparece allí en Mateo 23. Hermano, a lo mejor no lo vamos a leer completo, pero yo lo estuve leyendo y es muy interesante porque este patrón de que Jesús aplicaba la ley a los soberbios y la gracia al humilde es muy interesante porque aquí habla acerca de los escribas y de los fariseos en este pasaje. Es bien largo. Yo rescaté el versículo 23, pero si uno hace el contexto de aquello, se va a dar cuenta de que Jesús aplica este patrón. A ver si alcanzamos a leer. Dice, voy a leer del versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a su obra, porque dicen y no hacen. 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. A lo mejor no hemos estudiado mucho esto, pero los judíos en sus vestiduras ponían aquí una serie de flecos que eran versículos de la Biblia. Y ellos agregaban un montón de más para ver así que andaban, ¿no es cierto?, revestidos, ¿no es cierto?, con la palabra. Y aquí tenían un cintillo y una cajita aquí en el centro, y aquí tenían como estos torpeos que hacían las personas en el colegio, y que la sacaban de aquí, ¿no es cierto?, y tenían escrito más textos bíblicos. Pero el Señor quiere que estén en el corazón y que allí, ¿no es cierto?, se practiquen, y no tanto que yo los muestre y dice, qué espiritual el hermano, mira, andaba vestido completamente de la palabra. Leo de nuevo, 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, es Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijimos que él aplicaba la ley a los levantados, porque a ver si nosotros vivíamos, ¿no es cierto? Pero aplicaba, ¿no es cierto?, la gracia a los humildes. 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones
por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante. ¿De qué cosa dice su Biblia? De la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Estimados hermanos, Jesús aplica la ley al presentar el Evangelio y la ley para los soberbios, pero la gracia para los humildes. Me acuerdo cuando presenta la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo era una figura religiosa muy connotada en el tiempo de Jesús. El publicano era una figura del sinvergüenza, del cobrador de impuestos, que para hacerse su sueldo él le cobraba más impuestos a la gente y de ahí sacaba lo que era su sueldo. Pero cuando llegan, el fariseo, usted lo conoce, ¿no es cierto?, se levanta y él se jacta de su religión. Oro 3 veces al día, doy el diezmo de todo lo que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no soy como ladrón y todo eso. Sin embargo, el publicano ni siquiera quería levantar la cabeza porque sabía quién era Cristo y se humilló. Y solo dijo, sé propicio a mi pecado. Y Jesús al final dice que este humilde salió justificado. Hermano, el patrón que usa Jesús en los evangelios para dar a conocer el evangelio a otro es la ley para los soberbios y la gracia para los humildes. Esta historia de Juan capítulo 4 está la mujer samaritana, siendo pecadora, ¿cierto? Ella dice y hace una pregunta allí, y dice, Señor, ¿en cuál monte es necesario adorar? Es decir, tenía allí, ¿no es cierto?, un conocimiento del Señor. Salió corriendo a avisarle a toda su gente qué es lo que le había dicho Jesús. Y Jesús le dice, vete y no peques más. Le aplicó, ¿no es cierto?, la gracia para los humildes. Si tú quieres agua que yo te daré, nunca más tendrás sed, o no tendrás sed jamás. Ahí estaba la gracia para aplicarla, ¿no es cierto?, a los humildes. Si alguien estaba convencido de sus pecados, como el publicano, o como la mujer adúltera, y su necesidad de un Salvador, Cristo le hablaba de la gracia de Dios y no de la fe. Pero la gente soberbia, él usaba la ley para darle el conocimiento de sus pecados. ¿Cómo llegamos nosotros a la persona que queremos evangelizar? Diciéndole, sabes que Dios tiene un plan maravilloso para ti, Dios te ama, o le decimos, ¿sabes tú que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos? Ningún adúltero, ningún borracho. Pablo también usaba la ley. Y ahí tenemos, ¿no es cierto? Él dice claramente que según su evangelio se debe usar la ley en el evangelismo, en la tarea de convencer al pecador que es injusto. Y veamos 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo.
capítulo 1, versículo 8 a 11. Dice así: pero sabemos que la ley es buena. ¿Usted cree eso, hermano, o no? ¿Eh? ¿Usted cree que la ley pasó de tiempo y ahora estamos en el tiempo de la gracia, por lo tanto no tenemos que hacer oído a la ley, o no? ¿O a usted le gusta que le digan la verdad? ¿O le gusta que sean honradas personas, honestas? Allá en mi trabajo hay 3 valores que se ha tratado de inculcar en los alumnos. El alcalde siempre lo repite, pero yo veo que en la práctica nadie lo hace. O sea, se habla mucho acerca de 3 valores: la responsabilidad, el respeto y la honestidad. Esos son los 3 valores de la educación de la Kenko. Honesto, de repente se desaparecen las cosas. Respeto, pueden pasar por encima, ¿no es cierto? Irresponsables en lo que es las tareas, son muy pocos los que la cumplen. Pero aquí dice, voy a leer de nuevo, 1.8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo. Pregunta: ¿puedo aplicarle la ley entonces a la persona que no tiene Cristo? Calza perfectamente. Perfectamente. La ley es buena si uno la usa legítimamente, dice Pablo. Tanto los judíos como los gentiles, como es un poquito más grande. Romanos 12 a 16, también toca un tema interesante. No sé si me estoy extendiendo mucho, ustedes me dicen, hermano. Romanos 2:12. Me quedé pegado. 2:12. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto a los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y esto es importante: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. Estimados, al presentar el evangelio, nosotros tenemos que presentar la ley. Porque sin la ley no hay el conocimiento del pecado. Los judíos que bajo la ley han pecado, sí, necesitaban la ley, y los gentiles que sí la ley han pecado. La ley es universal porque está escrita en nuestros corazones. El uso de la ley no es la única. Esto es importante. Hermano, no quiere decir que sea la única forma de llegar a las personas. ¿Ya? No es la ley solamente el único método para llegar a las personas, lo vamos a ver en la próxima clase. Pero qué importante, sí es importante. Si llega una persona desconocida, aquí se sienta en el templo, uno dice que bueno que llegó otro hermano, pero a lo mejor no es hermano. Por lo tanto tenemos que ir a él y preguntarle. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Usted cree en Dios? ¿Qué le va a decir a la persona? Sí. No es la pregunta correcta. Ley para el soberbio, gracia para el humilde. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Soberbio o humilde? Esperamos.
Los grandes predicadores usaron la ley. Bueno, aquí voy a ir más rápido, pero es interesante analizar a los grandes predicadores. Miren como Martín Lutero dice, Satanás, quiero solamente exhortar lo que está en negrita. Satanás, el Dios de toda disensión, despierta diariamente nuevas sectas. Y por último, las que de todas las demás nunca habían previsto ni sospechado, él ha levantado una secta tal que enseña que los hombres no deben ser aterrorizados con la ley. Y en negrita dice, sino exhortados suavemente por la predicación de la gracia de Cristo. Dígame si no es eso lo que hoy día impera. Si yo trato mal a la persona, por supuesto con la palabra, se va a sentir mal y nunca más va a volver al templo, entonces eso a mí no me conviene. Yo quiero que el templo esté lleno. ¿Cómo le decía Juan el Bautista a la gente que venía a bautizarse? ¿Ah? Sí, pero antes, ¿cómo le decía? Generación de víbora. Y si me dicen eso a mí, yo me siento mal, ¿no? ¿Qué nos enseñó así? Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, hipócritas. ¿Será el método con eso aplicar la ley? Pero, hermanos, miren lo que dice Martín Lutero, ¿no es cierto? Sino exhortados suavemente por la predicación de la gracia de Cristo. Esa es la realidad que tenemos hoy día nosotros. Lo dijo Martín Lutero. Miren, otro pensamiento. Otro gran expositor de la palabra. Antes de que yo pueda predicar el amor y la misericordia y la gracia, tengo que predicar el pecado, la ley y el juicio. En toda predicación, el hermano Juan lo sabe, lo ha repetido aquí adelante, el pecador debe ser humillado y el Salvador debe ser exaltado. Así debe ser. Juan Wesley, o John Wesley, antes que yo pueda predicar el amor y la misericordia y la gracia, que es lo que nosotros hacemos regularmente, o lo que escuchamos, tengo que predicar el pecado y la ley del juicio, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y un muerto no tiene actividad alguna. Otro pensamiento. El primer deber del predicador del Evangelio es el declarar la ley de Dios para mostrar la naturaleza del pecado. Otro más. La única manera de saber que si estamos pecando es por medio del conocimiento de la ley moral. Jonathan Edwards, otro gran predicador. ¿Otro más? Yo no creo que un hombre pueda predicar el Evangelio sin predicar la ley. Eso lo dice Charles Spurgeon, otro gran predicador inglés. Otro pensamiento, ellos tienen que ser muertos por la ley antes de que puedan ser vivificados por el Evangelio. También Charles Spurgeon. Bueno, hay muchos más, ¿eh? Muchos más. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que en los últimos días serán de apostasía. ¿Qué significa la apostasía? La palabra apostasía se refiere al acto de abandonar la verdad. La sana doctrina de lo que hablaba el hermano Juan, eso no quiere decir que nosotros, hermanos, aquí como iglesia tengamos el 100% de la sana doctrina. Eso no es verdad. Vamos a descubrir nosotros que tenemos falencias tremendas aquí. Pero gracias a Dios que tenemos, ¿no es cierto?, nos damos el tiempo para llegar al templo, ¿no es cierto?, y poder compartir también de las verdades bíblicas. El pastor está haciendo un estudio profundo, ¿no es cierto?, en el libro de Hebreo. Y otros más. El hecho de llegar y congregarnos ya es un síntoma positivo. Que queremos, ¿no es cierto?, llenar nuestros oídos, nuestro corazón, ¿no es cierto?, de las verdades bíblicas. Pero no quiere decir que estemos en el 100%, hay que tener cuidado en eso. Pero la palabra apostasía se refiere a abandonar la verdad, la sana doctrina. Esto es exactamente lo que pasó en el cristianismo alrededor del año 1900 y hasta nuestros días. La Biblia lo enseña y estamos viviendo la época de la Odisea. ¿Se acuerdan que Apocalipsis hace una muestra de 7 iglesias? ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Y dentro de la iglesia, una de las últimas, es la iglesia de la Odisea. Se cree que nosotros estamos viviendo en el tiempo de la Odisea, ya en los últimos tiempos.
Y esta iglesia se caracterizaba por ser una iglesia orgullosa y que no reconocía su pecado. Mire, vamos a Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14 hasta el 22. Dice así, voy a leer rápidamente. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Entonces, ¿cómo es? Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Equilibrado dijimos al principio? Porque tú dices, mire lo que dice la iglesia de la Odisea: yo soy rico. ¿Qué me vienen a mí? ¿Qué me van a enseñar a mí? Porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hay orgullo, ¿no es cierto? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, eso significa santificación, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se fue celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy día no hay reconocimiento de pecado. Hoy día muchas veces nos creemos que estamos espiritualmente bien. Pero la Biblia nos habla de que nosotros debemos estar atentos, nuestro oído debe estar atento a escuchar la palabra. Que no haya orgullo, que no haya vanagloria. Que no exista en nosotros y dice, nosotros sí que estamos instruidos en la verdad. Porque sabemos muy poco. Bueno, a raíz del 1800 y 1900, con este cambio que hubo, ¿no es cierto?, para los cristianos, nacieron sectas, muchas, y usted conoce, y aquí yo voy a quedar corto, pero voy a nombrar solamente algunas que prevalecieron en Norteamérica. Como por ejemplo, los testigos de Jehová, que nacieron en 1852. Ellos niegan que Jesucristo sea Dios. Por no aplicar la ley, en el Evangelio se llegó a formar ciertas sectas. Los mormones, en 1827, con su líder José Smith, que según ellos es el último profeta, y que inspiró el libro del Mormón. Y el libro del Mormón está a la misma altura de la Biblia. Y creen cosas aberrantes, como por ejemplo, que todos los mormones casados van a ser dioses. Y que los solteros no van a alcanzar a ser dioses porque no se han casado. ¿Dice la Biblia? No. La ciencia cristiana, 1867. Ellos se han destinado o dedicado a que ser cristiano también tiene que ver con la salud, y por lo tanto los énfasis están, ¿no es cierto?, en la alimentación. Ellos no van al médico, ¿no es cierto?, porque creen, ¿no es cierto?, certeramente que Dios les va a sanar en todo. Y reitero, ellos en la alimentación son expertos. La Escuela Cristiana de Unidad, en 1891, ellos hablan de, el énfasis está en la unidad de cada uno de los miembros. Eso es lo más importante. La Cienciología Dianética, en 1950. Este fue un negocio. Este hubo un hombre que dijo que él necesitaba recursos y por lo tanto iba a crear una iglesia en la cual todos se iban a ayudar
a todos, pero tenían que pagar por la entrada, por ejemplo. Hace tiempo salió que hay un cantante famoso chileno, que no voy a acordar del nombre ahora. Si alguien me ayuda, y si yo no me recuerdo, a ver alguna canción de él, pero es bien nombrado, es como romántico así, ¿ya? Y que se fue a Estados Unidos y allá conoció esta. Exactamente, Alberto Casagrasa además. Por lo tanto, para entrar a ella uno tiene que pagar, pero después de un tiempo le ayudan a buscar trabajo y todo el trabajo de él, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una disquera aquí que le puede promover en Estados Unidos, pero si usted se pone con nosotros y por lo tanto estas personas entran solamente los adinerados. Pero es una secta rica, ¿cierto? Que nació ahí también, ¿no es cierto?, como para poder llenar algunos vacíos. Pablo escribió de la apostasía, en 1 Timoteo 4, 1 a 3, señala que los postreros tiempos de la época cristiana serían días de apostasía y mala doctrina. Y lo dice, pero muy, muy certeramente, rápidamente, para que no se escape esto, de saber que la palabra es la que tiene la razón. 1 Timoteo 4, 1 a 3 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, o sea, negarán, ¿cierto?, de la fe, escuchando espíritus engañadores. ¿Será eso el día o no? Y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Es como regular hoy día, y mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Tiempos de apostasía. Muchos de los líderes también se han vuelto corruptos. En los postreros días de la iglesia, muchos líderes cristianos son corruptos y réprobos en cuanto a la fe. ¿Ha visto usted el enlace cuando dicen vamos a tener una semana de oración y por lo tanto estamos recibiendo peticiones de oración, pero tienen que ponerse también con una ofrenda? Y van juntando en la mesa los motivos de oración, ¿no es cierto? Cuando llega como el día viernes, ya ahora está tanto bueno, ¿cierto? O sea, lo que interesa, ¿no es cierto?, es el dinero. Hoy se adolece de una doctrina sana. 2 Timoteo 4, 1 a 5. Por esto estamos terminando. El pasaje que leyó el hermano como introducción en la reunión. Estamos viviendo días en los cuales en las congregaciones hay una diversidad de doctrinas erradas. Y aquí es donde el pastor hace énfasis para que nosotros podamos estudiar la palabra. Una necesidad de hoy día es estudiar la palabra. Dice 2 Timoteo 4, 1 en adelante, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Estimados hermanos y hermanas, ¿lo está haciendo usted? ¿Lo estoy haciendo yo? Hay una persona allá en mi trabajo que me gustaba su forma de trabajar. Me encontraba que era muy responsable, muy eficiente. Y un día me dice, don Hans, ¿sabe qué? Me vengo a despedir porque no hay recursos para mi trabajo aquí, así que me voy. Y yo encontré que el trabajo que había hecho era muy bueno y cómo me iba a dar plata, pero bueno, a nivel de municipio no había plata para contratar. ¿Y sabe lo que se me viene a mi mente? Nunca le hablé del evangelio. Predique la palabra. Y el otro día yo venía caminando por la plaza y se para un vehículo y era ella. Y me dice,
don Hans, quiero pedirle un favor. Necesito un colegio para una delegación que venga y todo eso. Entonces, me contó de dónde estaba buscando trabajo y posiblemente se vaya a Santiago. Yo le dije, ¿sabe? Yo tenía algo que decirle y no se lo he dicho. Y es acerca del Evangelio. ¿Y sabe que se emocionó? Entonces, quedó de ir a la oficina para que yo le muestre literatura y sitios de internet para que ella pueda seguir indagando al respecto. Hermanos, una de las cosas que debemos hacer es predicar la palabra. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, eso nos gusta a nosotros, exhorta, menos, nos gusta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hoy día estamos tan perdidos, tan perdidos. Había una capacitación de todos los profesores de un establecimiento allá. Y el que estaba dictando, yo estaba ahí también, el que estaba dictando la capacitación dijo, ¿cuántos están leyendo libros? Ustedes, profesores. Y tímidamente decía, hermano, ¿y qué libro está leyendo? Decir cualquier cosa, el caballo de Troya. Ah, ya, decía el profesor. ¿Y qué le impactó del libro? Ah, y decía, la nave espacial. Y después decía otro ya, el Principito. ¿Y por qué le impactó el Principito? Porque yo creo que el Principito y la Biblia son uno de los mejores libros que hay. Poniendo el Principito en la lectura de la Biblia, ya había empezado a dar rayos. Y apareció otra persona y dijo, el libro que más me ha impactado ha sido la Biblia. ¡Wow! Dije, bueno. ¿Y por qué le ha impactado? Y dijo él, en el libro de Isaías, dice, y lo recitó. Que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con toda doctrina, nos encarga nosotros a cada uno de sus hijos, pero no excluyendo lo que es la ley de la presentación del Evangelio. El Evangelio moderno sin ley forma parte de esta apostasía. Ven a Cristo y se acabarán todos los problemas. Eso no es verdad. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que estar firmes sobre el fundamento de la autoridad final de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿no es cierto? Para instruir en justicia. Volver a dedicarnos a nuestra misión de vida. ¿Cuál es la misión? El Evangelio, ¿cierto? La de buscar y salvar a los pecadores. Eso es lo que tenemos que hacer. Tercero, tenemos que volver a predicar la ley para preparar al incrédulo para la gracia de Dios en Jesucristo. Las veces que hemos salido a predicar afuera o a presentar el Evangelio, da resultado, hermanos y hermanas. La primera pregunta que le digo, ¿usted ha mentido alguna vez? El que es honesto va a decir que sí, ¿cierto? Pero lo está enfrentando con la ley. ¿Ha robado alguna vez? Lo está enfrentando con la ley. Internamente está diciendo, sí, soy ladrón. Porque después le pregunto, ¿y cómo se llaman los que roban? Ladrón. O sea, usted es un ladrón. La Biblia dice que los ladrones no van a entrar en el reino de los cielos. Tenemos que volver. Nosotros usar la ley para preparar al incrédulo para la gracia. Y ya sabemos que, ¿cuál es nuestra misión? ¿Pregunta? El evangelismo. Segunda, ¿sabemos cuál es el verdadero evangelio? ¿Sí? ¿Sabemos? El arrepentimiento y la confesión de pecados.
Y tercero, solo falta el método, o sea, cómo lo vamos a aplicar. Todavía no lo hemos tocado eso, ¿eh? Por lo tanto, ¿cómo hacerlo? Nuestro texto va a ser en Salmo 19, 7.